Clasque viene a presentarnos su libro, publicado con el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos, la editorial de la Universidad Nacional y el Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Artes. El libro, que está en la pantalla, Leer y escribir la arquitectura, un viaje literario a través de la ciudad, acaba de salir. Nuestros agradecimientos a Clasque Habig por emprender esta aventura y por estar aquí esta noche. Mis agradecimientos a la Embajada de Holanda, a Clara Forero, la directora del Centro de Divulgación y Medios, a Laura Costa por la excelente traducción, a Julián Guisa por el diseño y a Ángela Liscano por la corrección de estilo. Pero sobre todo, mis gracias a Virginia Gutiérrez por su empeño en sacar adelante este proyecto conjunto con la Embajada de Holanda a tiempo para la Feria del Libro. Clasque Habig es arquitecta y escritora, profesora asociada de la Universidad Tecnológica de Delft, donde enseña métodos y análisis en la Facultad de Arquitectura y en la cual obtuvo su doctorado con su tesis Urban Literacy, que la vemos aquí en la fotografía, o alfabetismo urbano, una aproximación descriptiva a la experiencia, uso e imaginación de los lugares. Su tesis fue publicada en el 2012. Clasque fue coeditora de la antología Architectural Positions, Arquitectura, Modernidad y la Esfera Pública, publicado en el 2009. Hace parte del consejo editorial de la revista OASE, Journal of Architecture, y en el 2014 recibió el premio Arquitecto del Año por su investigación sobre la escritura de la arquitectura. Escribir arquitectura, como dice ella misma, es otra manera de pensar la arquitectura y la ciudad. Escribir la arquitectura es una herramienta que nos permite acercarnos a las cosas que le conciernen a la arquitectura. Escribir la arquitectura, donde escribir se convierte en una operación del proceso arquitectónico que describe una acción que construye sentido y al mismo tiempo se entiende escribir como un verbo que pone en palabras la interacción entre los espacios, las formas y la vida que albergan. Las palabras nos acercan a las cosas. Escribir la arquitectura es un ejercicio mediador. Y aquí, tal vez el mejor ejemplo sea el del péndulo. El péndulo construye un recorrido, traza en el espacio una insistente acción que se repite y hace evidente los puntos extremos justo en el momento donde cambia su rumbo. El péndulo no vacila, define con su movimiento una trayectoria y dos posiciones antagónicas y aparentemente opuestas, pero unidas por su rango de acción. Pero lo que hace posible los extremos y el movimiento del péndulo es la fuerza intermedia de la gravedad, la fuerza invisible de la gravedad. ¿Acaso la arquitectura se ha preocupado más por su propia esencia formal que por la vida humana y la acción que se espera que ella albergue? Esa es la pregunta que Juhani Pallasmaa se pregunta en la introducción al libro de Habig. A la aparente dicotomía entre la forma y la vida, Clasque Habig propone la fuerza invisible y mediadora de las palabras, de la interacción humana, de las condiciones intersubjetivas de nuestra existencia. Por favor, démosle la bienvenida a Clasque Habig. Muchas gracias a Carlos Naranjo for your beautiful story. Gracias a Carlos Naranjo por su hermosa introducción y su hermosa historia. Y gracias a todos por venir a esta charla esta noche. La primera vez que estuve en Colombia fue hace 15 años y yo era estudiante de arquitectura. Y yo estuve caminando por Bogotá, está sorprendida de la arquitectura de Salmona y para mí es un gran honor estar aquí hoy, 15 años después, y presentar mi obra para ustedes, estudiantes de arquitectura. Así que es un gran honor. Yo quiero agradecer al decano Carlos Naranjo, a Virginia Gutiérrez, quien ha hecho posible
la traducción de este libro con su trabajo arduo. Y esta noche voy a presentarles este libro, viviéndolo y dándoles una estructura del libro y de los temas que he discutido. El libro en inglés se llama Alfabetismo Urbano y se trataba de encontrar una manera de hacernos alfabetos, de poder leer, de poder encontrar un lenguaje para leer los lugares arquitectónicos y urbanos. En español, el libro se llama Leer y escribir la arquitectura. Les invita a encontrar maneras de leer los lugares urbanos, la arquitectura, leer momentos de la experiencia arquitectónica y de escribir la arquitectura. Han visto en la invitación a esta charla y también en la cubierta del libro un puente triple, un puente con 3 direcciones diferentes. Es un puente que existe en la ciudad de Ljubljana, es la capital de Eslovenia en Europa. Y mientras estaba escribiendo este libro y trabajando en mi disertación, en mi tesis, yo visité esta ciudad y vi este puente con 3 direcciones diferentes y pensé que era la metáfora perfecta para el libro, para las 3 perspectivas diferentes que quiero ofrecer a los arquitectos. Así que a través de esta búsqueda de buscar modos, métodos literarios que podemos usar como arquitectos, yo siempre tuve este puente en mente. Y tal vez esto les ayude también a entender la estructura de la charla y después volveré al puente con una historia. ¿Por qué? En primer lugar, yo quería construir un puente entre la literatura y la arquitectura. Yo soy arquitecta. Yo estudié en la Facultad de Arquitectura en Delft. Yo estoy entrenada para entender edificios, pero también he estado escribiendo y leyendo. Y al leer y escribir, yo noté que las descripciones más hermosas y precisas de cómo las personas experimentaban la arquitectura, del rol de la arquitectura en la imaginación, está presente en las novelas, en los poemas y no en los libros que se nos dan en la Facultad de Arquitectura. Así que esta idea de cómo se experimenta la arquitectura, cómo la experimentan diferentes sujetos, la experiencia sensorial y subjetiva, el aspecto social de la arquitectura y este poder imaginativo de nosotros como diseñadores, yo pensé que no estaba bien abordado en el discurso arquitectónico y en la educación arquitectónica. Y como encontré estas cualidades en la literatura, decidí construir un puente para abordar estos asuntos de la experiencia, del uso y de la imaginación. Y pensé que este puente podría ser literario. ¿Y por qué literatura? No solo porque encontramos estas descripciones hermosas, sino también porque algunas de las ambigüedades extrañas o paradojas de la arquitectura son esencialmente paradojas literarias. La experiencia de la arquitectura es una paradoja entre el sujeto y el objeto, es un campo de tensión. El uso de la arquitectura siempre se mueve entre el rol del diseñador en un lado y el usuario por el otro lado, quien está coproduciendo este espacio. Y si diseñamos, siempre hacemos un balance entre la realidad y la ficción, porque diseñamos para una realidad dada, pero imaginamos una nueva situación con nuestros diseños. Entonces, existe esta ambigüedad en la arquitectura, de que la arquitectura siempre es 2 cosas distintas. Nunca es completamente clara.
está entre una profesión muy técnica, tenemos que aprender cómo usar los materiales, tenemos que aprender cómo funciona la física, pero también es artística, es nuestro campo de pensamiento creativo. Entonces siempre están mediando entre dos entidades diferentes y por ende es ambigua. Y la ambigüedad es algo que puede abordar la literatura. Aquí pueden ver el camino, el viaje que hice. Yo les agradezco a los diseñadores gráficos por ponerlo de una manera tan bonita. Nosotros acabamos de partir con el puente triple y nos movemos a las perspectivas descriptivas. Nosotros partimos en el puente en Ljubljana, el puente de la experiencia, el uso y la imaginación, el puente entre la arquitectura y la literatura, entre la arquitectura como una disciplina racional de la mente y también como una disciplina que experimentamos. Y nos vamos a mover a las tres partes principales del libro: prescripción, transcripción y descripción. Y son tres perspectivas donde les voy a mostrar cómo la literatura nos va a proveer nuevas perspectivas relacionadas con el uso de la imaginación en la arquitectura y cómo los arquitectos han usado estos enfoques diferentes. Y llegaremos luego al final, al puente, y les voy a contar una historia. Bueno, entonces pasemos a la descripción. La descripción evocativa es lo que vemos en la literatura. Los escritores literarios pueden evocar todo tipo de atmósferas de la arquitectura. Si leen un libro sobre un lugar, van a tener imágenes en su mente sobre este lugar. Y no solo de cómo se ve, sino de cómo huele, cómo suena, cómo se puede uno mover ahí. Así que es un talento del escritor literario evocar los lugares arquitectónicos. Si queremos ser conscientes de la relación entre la arquitectura y las personas, si queremos saber cómo las personas experimentan su ambiente, su entorno, y este es un campo de estudio para geógrafos humanos, podemos tornar a la literatura. Y el escritor Yi-Fu Tuan, geógrafo humano, él escribió muchos libros interesantes sobre el espacio, los lugares y esta topofilia, que es un estudio de cómo las personas perciben los espacios y por qué a las personas les gustan los espacios. Yi-Fu Tuan dijo esto, cito: la articulación forzosa y precisa de actitudes ambientales requiere una alta aptitud verbal. En la literatura, en vez de las ciencias sociales, podemos tener la información detallada de cómo percibimos esto. Entonces, si miramos la literatura, encontramos estas descripciones detalladas de cómo la gente se relaciona con su entorno. Y tenemos, por supuesto, numerosos ejemplos de novelas donde podemos encontrar estas descripciones hermosas de cómo la gente experimenta su ambiente, cuál es su práctica diaria, cuál es su rutina diaria, cómo recuerdan los lugares, cómo aman los lugares en los que han vivido. Les voy a dar unos cuantos ejemplos. Este libro, Las ciudades invisibles, de Italo Calvino, es un libro que puede que varios de ustedes hayan leído ya, y es un libro donde el autor italiano describe una ciudad, pero la diseca en 55 historias pequeñas, 55 ciudades aparentemente diferentes, y con cada ciudad él aísla un aspecto urbano y lo exagera de tal manera de que esta ciudad esté construida enteramente alrededor de esta característica. Puede ser una ciudad solo de redes sociales entre personas, o la ciudad puede ser de las personas muertas que ya no están en la ciudad, que antes vivieron ahí. Entonces, 55 aspectos urbanos han sido discutidos en estas 55 ciudades que parecen ser diferentes, pero en conjunto forman una gran complejidad de nuestras ciudades.
Otro escritor, Marcel Proust, en su gran obra En busca del tiempo perdido, esta obra tiene unas descripciones muy precisas de cómo el protagonista Marcel, un niño al principio, percibe su ambiente, su entorno. Y a través de 7 volúmenes, los mismos espacios aparecen una y otra vez. El campo, la campiña francesa, los campos elíseos en París, los teatros parisinos. Y él los describe una y otra vez porque el personaje está creciendo y está viendo los lugares primero por los ojos, a través de los ojos del niño y después los ve a través de la memoria. Entonces las descripciones de estos lugares siempre se reconocen, pero son diferentes. Tienen diferencias porque la percepción de la persona cambia con el tiempo y con la memoria. Y hay un fragmento muy famoso, hermoso, donde la percepción sensorial de la arquitectura se hace muy aparente. Nosotros experimentamos la arquitectura visualmente, por supuesto. Vemos imágenes arquitectónicas mediante la fotografía, en las revistas, etcétera, pero la arquitectura es mucho más que la percepción visual. Escuchamos los sonidos en un edificio, en la ciudad. Tenemos el sonido del material bajo nuestros pies. Sentimos la textura de un muro, pero también nosotros olemos y gustamos. Y todo esto tiene una cualidad arquitectónica. En un fragmento de la novela Marcel Proust, está degustando una magdalena, un pastelito con té. Y en el momento en el que él prueba este pastel, su pensamiento se devuelve inmediatamente a la casa donde él vivía cuando niño. Él ya no pensaba en esa casa, pero mediante el sabor de este pastel, él inmediatamente puede describir cada detalle de ese espacio. Todo por el sabor. Y puede que ustedes recuerden que a veces es mediante un olor en la calle, evocan las memorias. Entonces hay una conexión entre todos los sentidos y que se experimentan en la arquitectura. Y la arquitectura se experimenta por todos los sentidos. Esto nos trae algo de teoría sobre la experiencia de la arquitectura. Y hablamos de cómo percibimos la arquitectura en los sentidos. Entonces debemos pensar en la fenomenología, la filosofía que discute la manera como el mundo se nos aparece a nosotros, la manera como percibimos el mundo con nuestros sentidos y con nuestros cuerpos. Y nuestra percepción viene antes de la reflexión. Primero experimentamos. Nuestros sentidos experimentan el espacio y solo después empezamos a pensar al respecto. El filósofo Merleau-Ponty tiene un gran rol en este discurso. Su libro La fenomenología de la percepción y algunos arquitectos como Johannes Pallasmaa y Stephen Holt han usado esta filosofía de la fenomenología, de la manera como aparecen las cosas ante nuestros ojos, como percibimos nuestro ambiente, que han tomado esto como un punto de partida para su práctica arquitectónica. Y en relación con este pensamiento fenomenológico está la idea de la poética del espacio de Gaston Bachelard. Y Gaston Bachelard dijo algo que está muy cerca a estos filósofos, que es experimentamos primero y luego reflexionamos. Y Bachelard dice, en el trabajo de los poetas hay una especie de ingenuidad en juego. Tienen que estar abiertos, ser receptivos a la experiencia y luego traducirlo a su obra. Gaston Bachelard dijo, conocer tiene que estar acompañado por una capacidad igual de olvidar lo conocido. No saber no es una manera de ignorancia, sino una trascendencia difícil del conocimiento. Entonces, aprendemos sobre la arquitectura
y adquirimos mucho conocimiento mediante nuestra carrera y nuestros estudios, pero también tenemos que mantenernos ingenuos o inocentes o infantiles. Si experimentamos un espacio donde vamos a construir, también tenemos que acercarnos a él con apertura, con una especie de infantilismo. Tenemos que poder sorprendernos a nosotros mismos y tenemos que observar nuestras percepciones, porque solo entonces podremos sentir la poesía que puede estar en el lugar. Y eso es un material muy valioso para nosotros como arquitectos. Y esta receptividad, esta manera de poder recibir ciertas impresiones, es algo que no está solo limitado a los poetas o a las almas creativas. El poeta Rutger Kopland, no lo conocen aquí, pero está relacionado con la presencia holandesa aquí, entonces quiero mencionarlo. Él era poeta y científico, era psiquiatra y nunca conectó las dos profesiones. Pero una vez en una entrevista, él reflexionó sobre la relación o las similitudes entre ser un poeta y ser un científico. Y esto es lo que dijo. Esto es lo que comparten el científico y el poeta, esta habilidad de tener una experiencia estética cuando el yo desaparece por un momento en favor del eso. Esto suena un poco críptico, pero piensen en un científico que de repente hace conexiones, encuentra una fórmula. Es un momento de descubrimiento donde de repente uno se da cuenta que esto es. Este es el momento donde uno se da cuenta de que no es el descubrimiento de uno, sino que la fórmula va a aplicar universalmente, es comunicable. Lo mismo ocurre con el poeta, con un poema. Si uno se da cuenta, si uno experimenta un momento así, si uno experimenta un momento, una situación, y uno puede traducir esto a un poema, en ese momento ya no es una experiencia individual, es algo que se hace comunicable, que se hace universal, y el yo que lo experimenta se convierte en algo más grande. Así que estábamos hablando de sujeto y objeto. Esto puede ser una manera complicada de explicar que el sujeto y el objeto en la poesía y en los procesos creativos a veces se hacen reversibles y a veces interactúan entre sí. Nosotros percibimos sujetos, pero también somos objetos. Nosotros somos sujetos que perciben, pero también objetos. Un arquitecto que ha usado este enfoque poético, que ha sido muy sensible a las cualidades sensitivas de la arquitectura y que ha usado fuentes poéticas en la arquitectura, es el arquitecto estadounidense Stephen Hall. La última parte de esta parte del libro, el último capítulo de esta parte de este libro habla de Stephen Hall, cómo usa su experiencia y cómo sus experiencias se traducen a los edificios que diseña y cómo podemos experimentar los edificios. Stephen Hall escribió un libro sobre la fenomenología, sobre la percepción, con Alberto Pérez Gómez, un profesor de arquitectura, de historia de la arquitectura mexicano, y el arquitecto finlandés Juhani Palasma. El libro se llama Cuestiones de percepción, fenomenología de la arquitectura. En el libro, Stephen Hall dice, la arquitectura, más que otras formas de arte, involucra nuestras percepciones sensoriales, el paso del tiempo, la luz, la sombra, la transparencia, los fenómenos del color, la textura, material y detalles, todos participan en la experiencia compleja de la arquitectura. Solo la arquitectura puede despertar simultáneamente todos los sentidos, todas las complejidades de la percepción. Y esto es lo que trata de hacer en sus edificios, despertar todos los sentidos al mismo tiempo,
cuando diseño un edificio, no solo se trata de la imagen visual. Por supuesto, yo tengo una limitación acá. Yo solamente puedo mostrar la imagen visual, pero aún mediante esta imagen, este es el Museo de Arte Contemporáneo en Helsinki, Finlandia, pueden ver que la textura del yeso en el cielo raso tiene una manera de reflejar la luz, que la manera como la luz entra desde arriba se filtra. No usa vidrio transparente, sino opaco. Y hay un contraste entre el piso oscuro y las paredes brillantes. ¿Ha pensado en la manera como la gente se mueve en el edificio y la manera como uno no puede ver lo que hay más allá de las esquinas o al final del salón? Entonces está mirando la manera como diseña, la manera como la gente se mueve por el edificio, los materiales, la manera como uno toca una manija de una puerta. Entonces esto es muy importante en la obra de Stephen Hall. No se puede mostrar todos los detalles, pero usa mucho los poemas como punto de partida. También se ven algunas imágenes de este museo en Finlandia. Y un proyecto particular de Stephen Hall, donde se acercaron mucho a la literatura y la arquitectura, y es donde le asignaron en Noruega a construir un museo dedicado a Knut Hamsun. Y lo que Holt hizo fue leer los libros de Hamsun y tomar notas y hacer dibujos, hacer bocetos sobre los espacios en los libros, los personajes en los libros, y usar estos como fuente de inspiración para este museo, que está muy al norte de Noruega, en una isla. Y si ustedes miran este boceto del museo, hay algunas notas debajo. Y el edificio expresa o conjuga muchas de estas impresiones que Stephen Hall tuvo al leer los libros de Hamsun. Es una personalidad conflictiva este edificio. Es oscuro, pero también es suave. Entonces, es casi una persona este edificio. Y al mismo tiempo hay muchos detalles de los libros en sí, como la forma de los balcones que fueron inspirados por los espacios descritos en el libro. Así que esta es una traducción muy literal de la literatura a la arquitectura. No es exactamente lo que quiero que ustedes hagan, pero por supuesto es un ejemplo de cómo la literatura ha influido en la arquitectura de manera directa. Pasamos a la siguiente perspectiva, la transcripción. La transcripción se trata de la interacción entre el autor y el lector, y extendido a la arquitectura, a la relación entre el diseñador y el usuario. Yo diría que la arquitectura, un edificio o un área urbana nunca está terminada cuando se termina el edificio, sino que empieza cuando se acaba el edificio. Porque en ese momento entra el usuario y en ese momento el usuario se apropia del espacio, le da su propio significado y puede que cambie funciones y el edificio puede que cambie mediante su propia biografía. Así que yo diría que hay una importancia, una relación en tomarse en serio al usuario en la arquitectura. Entonces miremos la manera como los escritores literarios han jugado con sus lectores, han guiado a sus lectores y la manera como la escritura literaria tiene la capacidad de mirar el comportamiento social. Si leemos novelas sobre ciudades, encontramos información hermosa sobre cómo se vive la ciudad, sobre las prácticas y trayectorias diarias de las personas. Yo quería pasar al libro, pero hay algo antes. La transcripción significa
escribir a través. Y usamos la palabra transcripción si transcribimos una pieza de música de un instrumento al otro o si transcribimos una novela a una película. Pero también podemos pensar en transcribir del autor al lector o de la literatura a la arquitectura. Así que hay una especie de dinámica en la transcripción. Hay un movimiento en transcribir, en escribir a través. Y este es un experimento que voy a abordar en este capítulo. Volviendo a este aspecto social de la arquitectura en la ciudad y cómo está presente en la literatura, en este libro, Dublineses, de James Joyce pinta la vida de la ciudad de Dublín durante un día. Pero hace esto de manera muy particular. Lo hace escribiendo diferentes historias de diferentes personas que viven en Dublín, con diferentes trasfondos. Algunas personas puede que que sean sirvientes o pobres o de la élite, que visiten teatros, etc. Así que al escribir sobre la ciudad desde diferentes perspectivas de estos diferentes usuarios, se tiene una idea más compleja de la ciudad que si se tuviera a un solo personaje. Y yo creo que esto es importante para nosotros como arquitectos también, estar conscientes de que hay muchos usuarios diferentes, personajes diferentes, y a veces tenemos que salirnos de nuestro propio rol como arquitectos, que miramos a la ciudad desde una vista aérea y tenemos que pensar en los que van a usarlo y tenemos que diseñar, tomar un paso atrás y mirar cómo lo va a experimentar una mujer que no puede subir escaleras o un niño. Entonces, si pensamos en diferentes personajes, podemos diferentes personajes que usen el espacio urbano, entonces en esa manera podemos abordar una idea más compleja de cómo funciona la vida social en la ciudad. James Joyce también abordó este otro aspecto de la transcripción que estaban mencionando, la idea del experimento entre el autor y el lector del libro. Ulises es un libro también sobre Dublín con una complejidad espacial enorme. Puede tener una complejidad casi arquitectónica. Y los teóricos literarios tienen un gran trabajo tratando de descifrar la construcción estructural de este libro. Pero lo que él hizo acá es, mediante la complejidad espacial, mediante todas estas formas de escritura, está retando al lector a hacerse parte del libro. No es una lectura fácil, no se empieza y se termina el otro día. Uno tiene que volverse participante de la historia. Si uno lee una historia de detectives, entonces uno tiene que empezar a juntar las piezas del rompecabezas. Uno también tiene un rol en la historia. Y luego uno lee una historia. Si uno lee una novela, uno siempre coproducirá la novela. Porque si leemos la misma novela todos, no tendríamos las mismas imágenes. Porque complementamos la narrativa que nos da el autor con nuestras propias asociaciones y memorias. Si yo escribo sobre una casa en la pradera, tal vez todos tengan una imaginación distinta de una casa en una pradera, de una casa en una colina, según sus memorias, experiencias, etc. Entonces, de cierta manera, siempre hay un rol para el lector para construir un libro. Y algunos autores como Calvino, como James Joyce y muchos más, están jugando con el lector y abordan al lector y le dicen, usted tiene un rol acá, usted va a construir la historia también. Y si discutimos este aspecto de la dinámica social de la arquitectura en la ciudad, la idea literaria de la narrativa se vuelve muy fructífera. La narrativa es cómo se construye la historia. La narrativa se trata de la manera como los eventos, las actividades se desarrollan en el tiempo y el espacio. Así que una narrativa puede ser lineal, en términos cronológicos, empieza cuando
el protagonista es un niño y luego termina cuando está viejo, pero también puede ser no lineal. Se puede tener flashbacks, puede saltos adelante. Así que implica espacio y tiempo. Y como arquitectos podemos ser más conscientes del rol que tiene la arquitectura en estos lugares, pero también el rol que tiene el tiempo en nuestras ciudades y nuestros edificios. Así que podemos imaginar las diferentes funciones que tienen lugar en nuestros diseños y las diferentes temporalidades, y podemos pensar en lo que significaría nuestro diseño dentro de 50 años. O tal vez se construya algo que es temporal y que se puede demoler y construir otra cosa en otro lugar. Así que el tiempo y el espacio están muy relacionados si se piensa en narrativas, si pensamos en historias que acomodan la arquitectura. Las historias son una fuente de información muy importante si queremos saber más sobre las prácticas sociales de la ciudad. Las prácticas sociales son la manera como las personas se comportan en la ciudad, sus rituales, cómo caminan, dónde se encuentran, etc. Y el autor francés Michel de Certeau ha escrito sobre esta noción de prácticas sociales. En su libro, La práctica de la vida cotidiana, él habla de la vida cotidiana en las ciudades y sobre la importancia de que los teóricos, los planeadores urbanos, los políticos, los arquitectos sean conscientes de estas prácticas cotidianas, de la manera como las personas usan la ciudad, cómo caminan por la ciudad, cuáles son sus trayectorias diarias. Podemos pensar que entendemos la ciudad. Nosotros estamos en la cima de Monserrate y vemos la ciudad. Vemos un sistema muy claro, pero bajamos y vemos toda esta gente y todo el tráfico. Vemos que no es tan fácil y hay muchas prácticas sociales diferentes, muchas trayectorias que son muy difíciles de mapear, muy difíciles de entender y de racionalizar. Y si se quiere entender cómo funciona la ciudad, podríamos recurrir a las historias, porque las historias son trayectorias de personas. Las historias nos cuentan dónde se encuentra la gente, qué lugares son importantes, cuáles son sus rituales diarios. Michel de Certeau dice, si se quiere pensar en una teoría de las prácticas, si se quiere entender la vida cotidiana en la ciudad, también necesitamos una teoría de la narración, porque en las historias está embebida la vida de las historias. La teoría de la narración es indisociable de la teoría de las prácticas como condición y como producción. Así que estas prácticas e historias existen en la ciudad, pero también producen la ciudad. Así que a partir de las historias que leemos de la ciudad, podemos entender de manera diferente la ciudad. Voy a avanzar de la teoría a la práctica, para no cansarlos tanto con todas estas nociones teóricas. Un arquitecto que ha estado experimentando con esta noción de transcripción y con esta relación entre la arquitectura y las actividades que tienen lugar en ella, y ha usado en la narrativa en sus exploraciones arquitectónicas, es Bernard Tschumi. En el último capítulo, en la parte de la transcripción en mi libro, esto se trata sobre Bernard Tschumi y su obra. Hay algunas imágenes en el libro. Esta es la cubierta de las transcripciones de Manhattan. Es una obra de teoría de arquitectura donde trata de leer a Manhattan. Trata de leer Manhattan mediante la idea de las historias, de la narrativa. Y lo que quiere hacer es explorar cómo la arquitectura y cómo la estructura de la ciudad se relaciona con el movimiento de la gente, del tráfico y de los eventos que podrían tener lugar ahí. Y lo que hizo fue confrontar la gran estructura de la ciudad, con coreografías, movimientos de diferentes actividades. Así que se imagina un pelotón de soldados que atraviesan las ciudades, o bailarines, o jugadores de fútbol, y ve que estos bloques o la ciudad ya no son
tan rectos como parece, porque si se piensa en esta coreografía que se puede hacer entre los bloques, entonces la percepción de los bloques cambia por completo. Y claro, esto fue en los años 70, la época del deconstructivismo, los experimentos con la configuración, la composición. Así que mediante la idea de la historia, era la historia de un asesinato en el Central Park. Camina por la calle 42 en Nueva York. Mediante esas historias trata de explorar la ciudad y relaciona la arquitectura mediante los espacios y los eventos. Y, por supuesto, esta fue una investigación teórica, donde usó historias, bocetos, coreografías para investigar la arquitectura, pero también usó estas narrativas en su trabajo arquitectónico. Esta fue la entrada de competencia del Parque de la Villette. Él ganó con esto. Él trató de hacer 3 capas completamente separadas. Una capa de planos, de campos, una capa de edificios pequeñitos llamados folies. Folie en francés es locura. Y una capa de parques. Y estas capas se hicieron separadamente. Entonces, si se juntaban, aparecían conexiones inesperadas. Él dice, mi arquitectura no debe ser solo una historia, debe permitir diferentes historias. Y si lo hacemos así con diferentes parques, diferentes edificios pequeños, diferentes campos, que todos se intersectan de alguna manera, no estoy diciéndole a la gente cómo caminar por el parque. No hay una ruta, hay 1000 posibilidades. La gente tiene que explorarlo por sí misma. No voy a poner ningún letrero de por dónde debe ir la gente. Así que, de manera literal, se toman las ideas del ejercicio transcriptivo y se usan en la arquitectura. Y más recientemente hizo un museo para la Acrópolis en Atenas, en Grecia. Usó la idea de la narrativa, de una historia que se cuenta a medida que se camina por el museo. Pasamos al tercer paso, prescripción. Y la prescripción se trata de la imaginación. Se trata de la relación entre la realidad y la imaginación. Y se puede decir que la arquitectura es por definición ficción, porque diseñamos algo que puede ser real un día, pero cuando lo diseñamos todavía es ficción. Es algo que puede ocurrir en un futuro y nosotros imaginamos este posible futuro. Lo que hacemos como arquitectos, como planeadores urbanos, es responder a la realidad, a una situación, a un cliente, a un lugar, pero tenemos que predecir, tenemos que imaginar un futuro posible. Y por supuesto, este juego entre la realidad y la imaginación, la realidad y la ficción, es esencialmente un juego literario. Los escritores literarios suelen mezclar la realidad y la ficción, y se puede hacer esto en diferentes grados. Hay escritores literarios que escriben sobre ciudades existentes y se pueden reconocer y las historias son reales. Y también hay grandes imaginaciones donde no se sabe exactamente dónde está la realidad en el trasfondo. Y en la arquitectura también tenemos un balance similar que podemos buscar. Miremos primero algunos ejemplos literarios. La ficción literaria puede ser crítica o especulación sobre la sociedad. Puede ser una especulación de un posible futuro. 1984 de George Orwell, que fue escrito en 1948, así que cuando lo escribió era el futuro. Y 1984 era un escenario, una especulación de cómo podía ser el futuro. Y no era un futuro muy bonito, era un futuro de control, de cámaras en todas partes, que controlarían todo lo que uno hace. El gran hermano está mirando. Este eslogan viene de este libro. Así que se puede decir que es una ficción, pero no solo una ficción, sino también una crítica sobre las cosas que ocurrieron en realidad.
sobre el rol de la cámara, el control creciente. Así que las ficciones, las imaginaciones, también pueden ser críticas. Y hay muchos otros libros, hay muchos otros autores que usan la ficción como manera para criticar la realidad. Franz Kafka es uno de ellos. O Michel Houellebecq, cuyos libros son críticas de desarrollos en la sociedad. También podemos pensar de otras maneras de verlo, de ver la realidad y la imaginación en la literatura. Podemos pensar en André Breton, Louis Aragon, que escribieron sobre lugares en París de manera muy surreal. Partían de una realidad, de un lugar específico de París, pero de manera asociativa empezaban a soñar sobre estos lugares, sobre estos pasajes, y los convertían en algo surreal. Y algunos escritores suramericanos, inspirados por el surrealismo, dijeron, tal vez no tenemos que buscar esta realidad externa surreal. Tal vez podemos encontrar lo maravilloso o lo mágico dentro de la realidad. Así que está lo maravilloso de lo real, lo mágico de lo real. Y por supuesto, Gabriel García Márquez es una de las grandes voces en esta literatura maravillosa. Y en 100 años de soledad, por supuesto, sabrán mejor que yo, la familia Buendía no existe, pero todo lo que existe alrededor de la casa se conjugan en la novela, y la casa alberga diferentes situaciones, diferentes generaciones. La casa es nueva y vieja, la pintan, se la comen las hormigas, es poblada por mujeres hermosas, la usan para grandes fiestas y es completamente destruida todo al mismo tiempo en un libro, en una descripción de esta casa. Así que se puede pensar que nosotros como arquitectos podemos aprender de esta tensión entre la realidad y la imaginación. Tal vez podemos encontrar lo maravilloso en nuestra realidad y usarla en nuestros diseños. Tal vez podemos usar la arquitectura para ser críticos sobre los desarrollos en la sociedad. Tal vez nuestros diseños pueden ser ficciones que no son necesariamente construidos, sino que serán usados en debates. Así que cuando hablamos de prescripción, hablamos de imaginar situaciones, especulación crítica, pero también lo maravilloso. Y si escribimos lugares, podemos usar nociones literarias, como el cronotopo, que explica en el libro, no lo explicaré acá, pero tiene que ver con el espacio y el tiempo, y cómo los escritores filtran las novelas mediante el tiempo y el espacio y escenarios. Y podemos usar herramientas de los escritores literarios, de los surrealistas, que usaron técnicas muy interesantes para explorar la imaginación de la realidad. Podemos usar diferentes escenarios también. Y un arquitecto muy talentoso en el uso de estas herramientas y en jugar con la realidad y la ficción es Rem Koolhaas. Y en su primera obra arquitectónica, no fue un edificio. El trabajo que lo hizo conocido como arquitecto fue un libro, Delirio de Nueva York. Y este también estaba entre la realidad y la ficción. Era una descripción de Nueva York, de Manhattan y de muchos aspectos de Manhattan, de las manzanas, de los rascacielos, de Coney Island, de la congestión, pero también era una especie de ficción porque era un manifiesto para Manhattan, como si hubiera una teoría más allá de todo esto, como si hubiera una fórmula que hiciera que ocurriera en Manhattan, lo llamaba manhattanismo. Y en su libro lo que hizo fue confirmar esta idea de que había una teoría detrás del manhattanismo. E incluso hubo algunas historias ficticias sobre Manhattan. Él pintaba Manhattan como hubiera sido si esta teoría hubiera sido ejecutada hasta el final.
Así que este libro, Delirio de Nueva York, es una obra de literatura, también es una obra de arquitectura. Está estructurada de una manera casi arquitectónica, pero juega con la realidad y la imaginación y construye la historia mediante técnicas surrealistas. Yo explico más esto en el libro. Él usa teorías de lo crítico paranoico de Dalí, pero se puede decir que también en su trabajo arquitectónico este aspecto literario, este juego con la ficción, está muy presente también. Suele haber metáforas en su obra, espacios surrealistas, hay juegos con nuestra percepción. Y también declara que la arquitectura es casi como hacer un libreto. Es interesante decir que Rem Koolhaas primero fue un libretista antes de estudiar arquitectura. Así que él ya era libretista. Él hizo algunas películas y luego se volvió arquitecto. Y se puede ver esto en sus edificios también. Él dice que en un libreto hay que poner diferentes episodios en conjunto. Hay que crear suspenso. Así que se hace una especie de secuencia. Y eso es lo que se hace en la arquitectura también. Si se piensa en edificios como el Kunsthal en Rotterdam, la propuesta para la biblioteca en París era una competencia, nunca se llevó a cabo, o si se mira la embajada holandesa en Berlín, siempre hay una trayectoria, una ruta en el edificio que no es muy lógica, pero es una especie de montaje y lo lleva a uno a través del edificio y le muestra diferentes aspectos, diferentes perspectivas y espacios, etcétera, y se construye como una especie de libreto. Así que estamos llegando a la última parte de esta charla. Así que les he contado sobre los intentos de hacer un puente entre la arquitectura y la literatura y también de cerrar esta brecha entre sujeto y objeto, entre realidad e imaginación. Y les he mostrado cómo los escritores literarios han usado su escritura literaria, los métodos que han usado para abordar esto y cómo los diferentes arquitectos han usado enfoques similares. Lo que voy a hacer ahora es volver a este puente. No, hay algo más. Al final del libro, antes de volver al puente, yo les voy a contar un poquito. Al final del libro, yo hice unas exploraciones de cómo esta lectura de la arquitectura se puede llevar a cabo en la investigación, en la práctica y en la educación. Y yo mostré algunos ejemplos que he hecho con estudiantes de usar estas técnicas literarias. Y estos son algunos ejemplos de los trabajos que hicimos con los estudiantes en Amberes, que fue un ejercicio de descripción. Yo les pedí que mapearan la atmósfera del puerto de Amberes en ritmos, en materiales, en sensaciones. Y hubo estudiantes que hicieron sus tesis de maestría basados en este enfoque literario a la arquitectura. Esta fue la obra de una estudiante que quiso hacer una estación imaginaria. Hizo una historia sobre llegar a una estación y le dio la historia a 10 personas y les pidió a esas 10 personas que describieran la llegada a la estación. Y cada una de estas historias de diferentes personas, algunos eran arquitectos, otros no, hablan de la estación. Llovía, estaba llena de gente, podían hallar su camino, había tantos trenes, había tiendas, era alto el espacio. De todas estas historias, ella tradujo estas historias, estas percepciones de las estaciones a estos modelos que le dieron pistas para su propia estación. Y de ahí ella diseñó su propia estación para una ciudad ficticia. Y ella escribió toda la historia de la ciudad, de la estación y de cómo funcionaría. Y finalmente, un proyecto también de tesis de alguien que usó la idea del personaje como punto de partida para el diseño.
Él escribió y diseñó 3 edificios diferentes para personas ciegas. Una en un contexto urbano, una en un contexto de paisaje y una en un barrio muy denso con restaurantes y tiendas. Y al leer sobre personas ciegas y al hacer este ejercicio sobre texturas y sonidos, etcétera, él trató de ponerle un aspecto visual a este trasfondo y de pensar en las sensaciones que se tendría aquí, cómo se orientaría uno aquí. Entonces, estos fueron algunos ejemplos del trabajo que hicimos con estudiantes y se describen al final del libro como una especie de abrebocas, tal vez, para ejercicios que ustedes puedan hacer con sus propios diseños. Bueno, llegamos al puente, el puente en Eslovenia. Cuando yo terminé, o casi terminé el libro, fue hace 5 años y yo tenía esta imagen de este puente en la mente y yo pensé, bueno, tengo que saber más sobre este puente. Así que yo volví a Ljubljana, me quedé ahí una semana y estudié el trabajo del arquitecto Plečnik. Y Plečnik era un planeador urbano y arquitecto que tuvo un gran rol en la ciudad de Ljubljana. Él diseñó el puente, él diseñó pavimentos, andenes, monumentos, la biblioteca de la universidad, el cementerio, casi que diseñó la ciudad entera. Y todos los días yo iba a la biblioteca que él diseñó para hacer las últimas ediciones de mi texto y en la tarde yo trazaba sus pasos, pensaba dónde habría vivido. Sí, yo sabía dónde había vivido, eso es un museo ahora, pero cómo se movía por la ciudad y cómo habría pensado en todos estos ajustes que le hizo a la ciudad, cómo habría pensado sobre sus diseños, sobre su rol como arquitecto y como planeador urbano al escribir la ciudad. Así que escribí un cuento corto. Y yo traté de imaginar cómo sería la vida para él y cómo habría visto la ciudad desde una perspectiva descriptiva, mirando la experiencia de la ciudad, cómo caminaría por el pueblo. Yo miraba el aspecto transcriptivo, el aspecto social, cómo él jugaba con él tal vez, con su arquitectura en la ciudad, y yo miraba su imaginación. Y les voy a mostrar unas diapositivas de su obra en Ljubljana. Esta es el mismo puente, pero visto a nivel del agua. Se ve que se convierte en un espacio social, es casi una plaza. Este es Plečnik en 1925. Esta es su casa. Estas son algunos de los pavimentos que hizo, los monumentos que hizo, pirámides en el pueblo, postes de luz, el mercado, un gran pasaje donde la gente podía sentarse a tomar un café y detrás era el mercado. Y esta es la biblioteca de la universidad, un gran edificio con una fachada muy dinámica, con trozos de ladrillo. Aquí lo ven, la fachada de la biblioteca. Aquí se ve la sala de lectura de la biblioteca. Y aquí se ve sus intervenciones en el parque, donde hizo nuevas partes, nuevos postes, y aquí el cementerio, donde hizo la entrada para el cementerio y para las capillas. Entonces, voy a leerles una parte de esa historia, y este es un experimento, porque lo voy a leer de la traducción en español. Entonces, no sé si va a funcionar. Me dicen si suena horrible. Bueno, la primera parte, descripción. Este lugar en 1921. De nuevo en casa, en paz. Después de más de 30 años en la prisa de la metrópolis, he dejado Viena y a mi maestro Otto Wagner. He dejado Praga y la grandeza de la ciudad. Estuve
en el centro de la arquitectura europea. Participé en el desarrollo de nuevas ideas para una arquitectura moderna, para las ciudades del siglo XX. Pude construir en piedra y en palabras. Sin embargo, he regresado. Soy demasiado silencioso para estar en primer plano. Volví para vivir en una vida modesta, para habitar de nuevo el pueblo al que estoy arraigado, el que conozco tan bien que él me habita a mí. Caminando, soy el lector de mi pueblo. Tomo las mismas rutas una y otra vez. La línea recta de mi casa al centro de la ciudad o la ruta que sigue el arroyo y luego el río, un poco más larga debido a sus curvas y también a que me detengo más seguido para observar el agua allá abajo, para oler las piedras húmedas y oír el viento jugando entre los árboles. The second part, transcription, the part of experiment and of social life. Eso es que lo hago. Marco los puntos en mis rutas. Hago visibles las conexiones, pero no develo la máscara del todo. Mi juego es descubrir fragmentos y traerlos a la vida, uno por uno. Un adoquén, un monumento a un poeta, un poste de luz, una hilera de árboles, una pirámide. Mis fuentes son limitados, pero uso lo que puedo hablar. Un momento. Creo que las escenas por separado y luego estas empiezan a comunicarse. Ellas se hablan a la gente, le dicen cómo caminar por esta ciudad, cómo usarla, a dónde ir y dónde sentarse, dónde honrar a sus ancestros, los músicos y poetas de este pueblo, dónde encontrarse y hablar. De repente, un fragmento llevo a otro. Los conecto para formar una historia, más historias, incontables historias, a medida que todas las rutas se intersectan y pueden hacer nuevas combinaciones. Sí, yo creo que es así. Yo no construyo la historia. Yo elaboro sus partes y ofrezco los medios para que la gente haga sus propias historias con ellas. Finally, prescription. Soy el escritor de esta ciudad. Escribo en piedras y árboles. Escribo los caminos bajo los pies de la gente. Escribo en repetición. Mi letra se repite en la ciudad, bajo diferentes disfraces. En las pirámides y esferas y puentes y esquinas de las calles, que hacen silenciosa referencia de las unas a las otras, en el pavimento de nichos y bancas, en sutiles adiciones a edificios, en el reemplazo de viejos edificios por otros nuevos, el cual expresa el espíritu de la verdadera Ljubljana. He erigido un edificio para la sabiduría en la ciudad, la Biblioteca Nacional y Universitaria. Su fachada, en piedra y ladrillo, viva en su plasticidad,
puede ser vista desde la colina del castillo. Y aun cuando es vista desde allí, su ritmo parece hablar con el millón de voces de su contendido erudicio. Lo he dado puertas en cobre pesado, con nobles cabezas equinas como manijas. Adentro, el oscuro tono del respeto. Mármol negro, grandes columnas, una escalera monumental que conduce en un largo tramo a la sala de lectura, donde se encuentra la luz. He hecho la sala de lectura alta y agradable. Usé paneles de madera para los muros, el piso y el cielo raso. He diseñado mesas de madera sobre columnas de mármol y modernas lámparas industriales para iluminar a los estudiantes en su camino hacia el conocimiento. I think I will stop there. Thank you very much. Quisiera saber tu opinión sobre lo que para ti pueda representar el hecho de que esos medios digitales se vean volcados a la construcción de mundos virtuales a través de los videojuegos. Pues si bien se está perdiendo el hecho de que tengamos acceso a la literatura y a todo lo que ésta nos brinda en la construcción de un imaginario que no tiene que verse reflejado en un hecho físico, los videojuegos tampoco. Entonces es un mundo que no es real, pero es la transcripción de un mundo mental. Sí, sí. Yes, it's a topic I did not Sí, es un tema que no abordé en este libro, pero el mundo virtual es extraño porque es real para todos nosotros, lo usamos. Nuestra vida social, al menos la suya, de ustedes, tiene lugar en el mundo virtual y nosotros usamos medios virtuales de comunicación. Así que es un mundo real, pero al mismo tiempo es una construcción imaginaria, es virtual. Así que es una idea interesante y no la abordé en este libro, pero creo que hay un paralelo interesante para una de las arquitecturas prescriptivas que discutí en el libro, y es los situacionistas. Fue un grupo internacional de los años 50 y 60 en Francia que estaban mirando diferentes maneras de mirar la ciudad y estaban usando métodos interesantes de psicogeografía, de usar mapas al revés, todo tipo de técnicas para experimentar la ciudad de diferentes maneras. Y uno de sus miembros era el artista holandés Constant Nieuwas, y Constant hizo un proyecto que casi de toda una vida, de muchos dibujos y maquetas de una ciudad llamada la Nueva Babilonia. Y la Nueva Babilonia estaba construida sobre ciudades existentes, suspendida, y allí todo el mundo tendría libertad completa y se tendría una casa distinta todos los días, no hay que trabajar, siempre es ocio. La ciudad era para que la gente jugara. Estaba basada en la idea del homo ludens, del hombre que juega. Es interesante tener una visión de esta ciudad ficticia que creó, o esta serie de ciudades, donde se puede merodear, se puede encontrar diferentes lugares y moverse a través de ellos, como si nada fuera fijo. Y él ya murió, pero me hubiera gustado hacerle la pregunta de si la Nueva Babilonia se ha hecho realidad en la Internet. La Internet es una especie de Nueva Babilonia donde podemos movernos libremente. Casi no hay sentido del tiempo. Podemos comunicarnos con personas que viven en diferentes ciudades. Así que, de cierto modo, la Internet puede ser una especie de mundo ficticio.
según lo escrito y descrito por Constant. Mi pregunta era acerca de si te habías llegado a preguntar el paralelo respecto a los dos materiales en ambos campos, es decir, en el campo literario el material es verbal y en esencia es un hecho sígnico. Y si te habías preguntado cómo eso influía en el material de la obra arquitectónica. Ya. Sí, tenemos diferentes materiales con los que trabajamos. Los escritores trabajan con textos, palabras, frases, y los arquitectos trabajamos con concreto, ladrillos, acero, vidrio y con texto también, y con dibujos y con maquetas. Así que el material que tenemos como arquitectos es mucho más variado y más amplio. En la literatura, el texto es al mismo tiempo una limitación y un enriquecimiento, porque nuestros materiales en arquitectura, yo creo que en la literatura, por medio del texto, se puede evocar cualquier clase de espacio, incluso los que no se pueden construir. Y en la arquitectura estamos aterrizados a la realidad. Entonces podemos, alguien se está refiriendo a Escher. Estos son espacios que no se pueden hacer, se pueden dibujar, se puede pensar, pero no existen. Así que en la literatura, los medios son a primera vista limitados porque solo es texto, pero con el texto, por supuesto, se puede hacer cualquier clase de mundo posible que se quiera, y con la arquitectura es menos. Hablando de autor y autoridad, sí, por supuesto, yo creo que también tiene que ver con esta idea del balance entre el autor y el lector. Si el autor se trata de la autoridad, se puede pensar de una especie de constructor maestro que está imponiendo una visión de cómo se debe usar el espacio. Existe este tipo de arquitecturas que son muy, ¿cómo decirlo?, muy direccionales. Dejan solo una posibilidad para usar el edificio. También hay arquitectos, se habla de las escaleras de Julio Cortázar. Hay un arquitecto holandés que trabaja mucho con escaleras y en sus edificios siempre hay escaleras. Y estas escaleras no son solo para moverse de un nivel al otro, sino que también son para alojar la vida social. Son lugares donde las personas se ven, se encuentran, se sientan, donde leen un libro, se comen un sándwich. Así que las escaleras son la parte más social de estos edificios. Y esto es consciente. Él hace esto porque no quiere ser autoritario. Él es autor del edificio, pero da la posibilidad para que los usuarios se apropien de él a su manera y lo usen de diferentes maneras. Así que yo creo que en la literatura se tiene autores que tienen gran autoridad, lo llevan a uno como lector y al final se ha leído la historia como quería el autor. Pero también hay autores que juegan con el lector y que le dan al lector un rol en producir la historia. Hay diferentes grados en este balance. Yo creo que en la arquitectura es igual. Hay arquitectura autoritaria que impone cierta visión y hay arquitectura que deja mucho espacio abierto. También otro arquitecto holandés que presentó la noción del edificio abierto, donde dice que como arquitectos no deberíamos ser una autoridad sobre cómo la gente debería vivir. Esta fue una reacción a las casas en masa después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo muchas casas construidas en masa, mucha vivienda en masa. Y todo esto se produjo de manera estándar. Y él dijo, esto no es humano. Todo el mundo vive en la misma casa exactamente. Los arquitectos deberían diseñar de manera diferente. Deberíamos diseñar la estructura
los lugares comunes. Tenemos que asegurarnos de que haya calidad arquitectónica, pero también debemos dejárselo también a las personas. No debemos decidir dónde deben poner sus sillas y su cama. Dejemos que ellos decidan. Entonces, hay diferentes capas de arquitectura donde el arquitecto es el experto y donde el arquitecto es la autoridad, pero también hay arquitectura donde uno deja ir y se lo deja a los usuarios. Y esta es la idea del edificio abierto y todavía está muy activa, se puede mirar.